mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres. Señor Dios, antes de proclamar tu palabra, ponemos en tus manos nuestra voz y nuestro corazón. Límpianos de toda distracción y de todo orgullo, para que no seamos protagonistas, sino servidores fieles de lo que tú quieres decir a tu pueblo, y que al escucharla, nuestra vida y la de quienes nos oyen sea tocada, iluminada y transformada por tu Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se conectan esta noche. Desde los diferentes lugares de Colombia, tenemos estudiantes en Canadá, tenemos en Estados Unidos. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a todos los que se conectan desde Arauca, la diócesis de Arauca. Está con nosotros Sara Esther, Carmen Cecilia, Lady, Jorge Luis, Marta Leal. Unos están en la parroquia La Sagrada Familia, otro en la Santa Cruz de Gibraltar, otros en Cristo Rey. Y bueno, ese sería en el centro parroquial La Sagrada Familia, una de las diócesis
que se conectan esta noche para continuar nuestro curso de proclamadores de la palabra. Como les habíamos informado temprano, hoy vamos a tener dos temas que nos van a acompañar en esta jornada, y el primero de ellos es la dimensión apostólica del proclamador de la palabra. Ser enviado para iluminar, para anunciar, perdón. El proclamador tiene un llamado y es enviado. La proclamación de la palabra de Dios no se comprende plenamente si no se reconoce el carácter apostólico que tiene. El proclamador no actúa por una iniciativa propia, ni por gusto personal, sino porque ha sido enviado. Y es en el servicio, habíamos visto como en los primeros temas que nos acompañaban, nace de un llamado que lo precede y de una misión que lo supera. En la experiencia bíblica, nosotros veíamos esa historia de la salvación en uno de los encuentros de estas noches. Todo auténtico llamado lleva consigo un envío. Dios no llama para retener, sino para enviar. No elige para encerrar, sino para poner en camino. Y en este sentido, el proclamador de la palabra participa de la misma dinámica misionera de la iglesia que existe para anunciar. Esa es la razón de ser fundamental. Ser proclamador, entonces, es aceptar que la palabra recibida no puede quedarse guardada. Por eso se abre un leccionario, por eso hay una procesión, por eso se solemniza una celebración, una Semana Santa, unas fiestas patronales. Lo que se escucha se anuncia y lo que se acoge se comparte. Lo que se cree se proclama. Entonces, ¿qué recuerda esa dimensión apostólica del proclamador? Que su ministerio tiene siempre un horizonte de salida y de entrega. Eso es lo que hoy nos va a acompañar entonces, y aquí hay un pequeño resumen en esta diapositiva que tenemos en pantalla. Ese ministerio de nosotros nace de un envío, no es iniciativa personal y somos llamados para ser enviados. Diría yo que es una buena síntesis de este primer momento que nos acompaña esta noche. Miremos entonces cómo entendemos que Jesús es el enviado del Padre. La dimensión apostólica del proclamador encuentra su fundamento en la persona misma de Jesucristo. Él se presenta continuamente en los evangelios como el enviado del Padre y no habla por cuenta propia y no actúa desde un interés personal, sino desde una misión recibida. ¿Qué anuncia Jesús? El reino. Proclama la palabra, convoca, enseña y envía. Por eso toda la vida del maestro es una misión. Y al proclamador le corresponde mirar a Cristo como el modelo del enviado. Alguien que vive en obediencia, en disponibilidad y en fidelidad a una misión recibida. Pero hay que aprender a contemplar ese centro que es Jesucristo. Desde esta perspectiva, proclamar la palabra no es solo cumplir una tarea litúrgica, sino participar del envío de Cristo que continúa hoy su obra a través de la iglesia.
¿Qué nos hemos esforzado durante estas noches que nos hemos venido encontrando? Llevamos 2 semanas, vamos a completar hoy 2 semanas. En cada uno de los encuentros tenemos 2 reflexiones. Tratamos de que no sean larguísimas porque se nos puede copar todo el tiempo. Pero es ir dando, es como ir siendo conscientes de que esta tarea que la iglesia nos ha encomendado es una tarea que tiene unas características especiales. Cómo hemos contemplado en esta primera parte todo el ser, la persona tan fundamental siempre en la iglesia que cumple un ministerio. Por eso, la lógica bíblica del envío, ¿en qué consiste? Vayan y anuncien. ¿Sí? Después de haber llamado y formado a los discípulos, Jesús los envía. ¿Qué hay en el Evangelio? Una escuela de discipulado. Y Jesús educa al discípulo mediante el ver, mediante el escuchar, mediante el guardar. Todos esos elementos y todos esos signos son una escuela de discipulado. ¿Y cuál es el ideal? Que el discípulo sea como su maestro. El envío no es un premio, sino una consecuencia natural del encuentro con él. Dirán ustedes, pongámonos un ejemplo, ¿cómo llegó a ser proclamador? ¿A través de quién le llegó el mensaje? ¿Quién le hizo la invitación? Entonces, después de haber experimentado esta fuerza, ya no somos capaces de callarla, porque es uno de los ministerios, todos tienen su especificidad, pero este ministerio reviste como una importancia también dentro de la iglesia. El proclamador se sitúa en esta lógica del evangelio. Ha escuchado, ha acogido, ha orado la palabra y ahora es enviado a anunciarla. De ahí que en un documento del Papa Francisco que habla del ministerio de los catequistas, habla inmediatamente de este ministerio del proclamador de la palabra. Y habla de que como son ministerios que son fundamentalmente un anuncio de la palabra, ellos se sincronizan muy bien. Por eso aquel que es catequista en una parroquia y que es proclamador, son 2 ministerios que no riñen. No, por el contrario, se dan la mano. Porque este es un anuncio permanente a través de la proclamación, pero a través de la educación de la fe, como lo hacemos también en la vida de la catequesis. Entonces, el envío no depende de la perfección personal, sino de la disponibilidad del corazón. Nos preguntamos por qué yo, por qué no el otro, de pronto tiene más cualidades, tiene de pronto un mejor registro de voz, sabe más de cultura bíblica, no sé, sabe más de iglesia, tantas cosas. Pero el Señor te eligió a ti. Eres tú, no hay otro. Ser enviado implica salir de la comodidad, vencer el miedo. Y esto sí sabemos nosotros. Me da temor porque todas las asambleas son distintas. A veces leer en una pequeña asamblea, pues no siente uno como tanto pánico escénico. Pero hay momentos en que está a reventar una catedral, una iglesia, una capilla, todos los ojos se dirigen a quien está leyendo y no es tan fácil hacer esa labor. Vencer el miedo, aceptar la responsabilidad de ser portador de una palabra que no es propia, pero que me ha sido confiada.
Cuando nosotros hablemos de toda la arquitectura del leccionario, ya a nivel litúrgico y todo eso, vamos a encontrar que tenemos de una o de otra forma un privilegio que nadie tiene, y es encontrarnos con una cantera de conocimiento, porque están organizadas las lecturas de una forma especial, y nosotros bebemos de esa fuente. Entonces, Jesús, el enviado del Padre. Cristo habla en nombre del Padre. La mejor definición de Jesús, la siento así en la vida pastoral, es que Él es un audiovisual de su papá, ¿sí? Nos muestra quién es Dios, es una transparencia de su Padre. Toda su vida es misión, y este tiene que ser el modelo del proclamador, lo decíamos hace algunos minutos. Vayan y anuncien. Pues sí, hay un mandato misionero. El envío precede a la misión. Hay una confianza más allá de la perfección. La dimensión apostólica del proclamador no es individual ni autónoma. Nadie se envía a sí mismo. No, el proclamador es enviado por la iglesia y en nombre de la iglesia. Y este envío eclesial da al ministerio un carácter comunitario y ordenado. El proclamador no anuncia una interpretación personal ni un mensaje privado, sino la misma palabra que la iglesia le confía para una asamblea concreta. Por eso actúa siempre en comunión con el obispo, con los presbíteros, con los demás ministerios y con la comunidad, porque ese servicio apostólico está inserto en esa misión global de la iglesia. Vayan y anuncien, ¿sí? La iglesia se reúne, pero la iglesia después se dispersa. Y nosotros, en este anuncio y en esta proclamación que estamos haciendo, dice, por ejemplo, que es la catequesis, es hablar desde lo alto. Y serviría también mucho para nosotros. Hablar desde un ambón que siempre está un poco elevado para toda una asamblea. La asamblea, ¿de qué goza? De una palabra, pero esa palabra estaba cerrada y el mismo proclamador la abre para comunicarla. Entonces, nosotros nos convertimos en un portavoz de esa palabra. El proclamador en continuidad con los apóstoles. A ver, ¿qué encontramos en nosotros aquí? Toda la parte de la escucha, de la formación, participar en la misión de la iglesia y anunciar lo recibido. Una palabra que se proclama nunca vuelve vacía, ¿no? Es una palabra que ya es rica, es una palabra que ya ha hecho un camino interior, sigue su camino en la vida de quienes la han escuchado. Y el proclamador no controla los frutos, pero confía en la eficacia de la palabra. Por eso, una buena proclamación, cuidar una buena proclamación, es hacerle un bien a una comunidad. La gente dice, el Señor me llamó, pero tengo que cualificarme en el ministerio para que al entregar la palabra, esa palabra llegue al corazón de las personas. Y lo que puede hacer una expresión, lo que puede hacer una actitud de un personaje, lo que puede hacer un salmo, se convierte realmente en un fruto también para una asamblea.
Y esta confianza tiene que liberarnos a nosotros de un problema que experimentamos, y es la ansiedad por los resultados. Me da muchos nervios o me da mucho susto o me da mucho temor pararme en un ambón. Esa pregunta puede salir de alguno de ustedes en el curso de formación que estamos haciendo. Pues vamos a decirle que lo único para eso es repetirlo, es hacer varias veces el ejercicio hasta que nos vamos sintiendo cómodos y seguros. Porque esta confianza de subir a un ambón, de proclamar, nos va a ayudar a liberarnos de la ansiedad por los resultados. La tarea es anunciar con fidelidad, y el crecimiento lo da Dios. Entonces vamos a hacer una parte nosotros, pero vamos a estar seguros de hacer esa parte bien, entendiendo toda esta mística y toda esta unción de lo que significa ser proclamador dentro de la vida eclesial. ¿Qué nos enseña esta dimensión apostólica? A sembrar con paciencia. Por eso dirán ustedes, pero bueno, ¿por qué tanta insistencia en que la dicción, en que la voz, en que la respiración, en que el tono, el ritmo? Porque tenemos que aprender a sembrar. No es lo mismo ir a proclamar en la catedral de Arauca, en la de Valledupar, en la de Bogotá, en la de Duitama, en la de Montreal, que estar en una pequeña capilla. Entonces, el ministerio nos puede variar en algún momento, porque cuando vemos un cúmulo de gente, de una asamblea grande, pues la dicción va a cambiar. Entonces, ahí tenemos que trabajar la paciencia, anunciar con humildad, confiar, pero conocer también a quién le estoy anunciando una palabra. Bien, continuemos hablando entonces de que somos enviados por la iglesia. Decíamos ahorita, nadie se envía a sí mismo. No. Una comunión, vivimos en comunidad. Este servicio se hace en comunidad. Este es un servicio eclesial, ¿sí? La dimensión apostólica no es individual ni autónoma, decíamos ahorita. El proclamador es enviado por la iglesia y en nombre de la iglesia. Y este envío da al ministerio un carácter comunitario y ordenado. El proclamador no anuncia un mensaje privado, no. Es la palabra que la iglesia le confía para proclamarla a una misma asamblea. Anunciar más que leer, hacer presente la palabra. Anunciar no significa solo pronunciar correctamente un texto, significa e implica hacer presente la palabra y permitir que llegue al corazón de quienes escuchan. Por eso un proclamador es consciente de que su voz puede convertirse en puente o en obstáculo. Por eso asume con seriedad su envío. Y en ese asumir con cuidado, debe preparar, debe cuidar, debe respetar, entregar la palabra con fidelidad. Anunciar es un acto, esta expresión podría servirnos mucho, es un acto de amor al pueblo de Dios. El proclamador no proclama para sí mismo, sino para que otros puedan escuchar, comprender y acoger la palabra que salva. Por eso decimos, anunciar más que leer.
Este es uno de los elementos concretos que deben quedar después de la reflexión también de esta noche. Esa proclamación como un servicio misionero. Y yo pienso que aquí hay también un elemento muy bonito que nosotros podemos introyectar y meter como en el alma, aunque la proclamación se realice dentro de un espacio litúrgico, su dimensión es profundamente misionera, porque la palabra proclamada sale al encuentro de creyentes firmes, de personas cansadas, de quienes dudan o buscan sentido. ¿Qué es una celebración de un fin de semana? Una persona que ha vivido unos 10.080 minutos más o menos que tiene una semana, llega a escuchar la palabra. Y ese primer momento y ese primer plato que se sirve dentro de la celebración tiene que ser muy bien preparado, dirán ustedes. Bueno, pero ¿qué más le vamos a meter a la liturgia de la palabra? Cuando veamos el paso a paso, veremos tantas cosas que podemos innovar en el domingo. Un buen comentario, un buen espacio de silencio, un leccionario, un evangeliario llevado en una procesión, que el incienso, que la luz, tantas cosas, la asignación, ¿sí? Si nosotros perdemos esa capacidad de asombro y de entusiasmo, podemos caer en la rutina de un ministerio. Y precisamente estos espacios formativos y académicos nos sacan, nos ayudan a resignificar y a reencantar este camino. El proclamador participa en la misión evangelizadora de la iglesia. Cada proclamación es una oportunidad para que alguien vuelva a escuchar la voz de Dios, quizás después de mucho tiempo. ¿Qué pasa en un matrimonio? ¿Qué pasa en un funeral? ¿Qué pasa en un bautismo? En unas confirmaciones. Nos vamos a un funeral y descubrimos que muchas veces son las personas que socialmente pues se congregan en un templo. Un lector tendría que ser muy bien cuidado para que a través de una narración de una carta o de un libro del Antiguo Testamento llegue al corazón de estas personas y produzca también lo que tiene que producir en cada uno y hacer que la palabra sea un alimento. Esta conciencia misionera le da al proclamador un profundo sentido de responsabilidad, pero también de esperanza. La palabra actúa más allá de nuestras capacidades. Gracias a Dios es así, porque si la circunscribimos simplemente a nuestro pensamiento, a nuestro capricho o en fin, pues nunca seríamos capaces de entender la grandiosidad de la misma palabra. Entonces es necesario que en todo este camino haya una disponibilidad también del mismo enviado, una fidelidad. ¿Qué significa ser enviado? Implica estar disponibles. Acepta vivir como la iglesia lo necesita, no solo cuando le resulta cómodo. Ese servicio apostólico no se rige por el protagonismo, sino por la obediencia y la fidelidad. Hacemos, por ejemplo, un cronograma, que es lo más simple que hacemos dentro de un grupo de proclamadores. Me tocó este día. Qué bueno también aceptar. Hay espacios que no son tan fáciles también para vivir, pero que podemos acompañar. Esta disponibilidad no es pasividad, sino una apertura confiada. El proclamador sabe que su misión no se apoya en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. La fidelidad del envío se expresa en la constancia, en la preparación responsable, en el respeto por el ministerio recibido.
Hay ministerios muy bonitos dentro de la iglesia, este es muy exigente, pero ¿dónde no hay un lector? Yo me he caminado todo este país, a lo menos hablando de Colombia, por el servicio que prestaba en conferencia episcopal. Donde quiera que uno vaya, hay un esfuerzo por prepararse bien, por hacer que esa lectura llegue a la comunidad. Nos esforzamos por manejar un micrófono, por pararnos en un ambón, por comunicar de la mejor manera. ¿Cómo hacer que esta formación y que estas escuelas de proclamadores de la palabra cada día se nutran más, se alimenten de lo que tienen que alimentarse, que es la misma palabra, pero no olvidemos también lo teológico, lo bíblico, lo litúrgico, lo espiritual, que de una o de otra forma es lo que estamos manejando en esta primera parte del curso? Una fidelidad al envío recibido. Un respeto al ministerio, esa constancia, la preparación, una obediencia creyente, son temas que todos los días tenemos que trabajar. Es necesario entender que cada vez que nos dirigimos al templo, este ministerio comienza a desarrollarse desde nuestra propia casa. Emprender el camino hacia el templo es un camino de búsqueda, de ir a encontrarnos con el Señor. Esa preparación que vamos haciendo permanentemente se vuelve también un ejercicio de nuestra vocación. Confiar en la fuerza de la palabra. Es otro de los temas maravillosos también que desarrollamos en esta noche, porque una vez proclamada la palabra, continúa su camino, no vuelve vacía. No controlamos los frutos, no medimos resultados, anunciamos, confiamos. Y esta confianza nos libera de muchas cosas que podemos sentir. El agobio, la rutina, el no querer hacer las cosas, una ansiedad, va fortaleciendo este camino también de esperanza. ¿Cuáles son los frutos de este servicio apostólico? Cuando la palabra es anunciada con fidelidad, produce frutos en la comunidad, fortalece la fe, consuela, orienta, llama a la conversión. Quizá como proclamadores uno no vea los frutos, pero confía en que Dios actúa y su alegría está en servir y no en cosechar. No nos toca a nosotros. Pero ¿dónde llegó esa palabra? Por una buena voz, por una buena lectura, por una buena proclamación, por ese cuidado que nosotros tenemos para hacer este ejercicio. Una conclusión sencilla para que abramos también esta línea y nos escuchemos. Qué bueno que todos podamos participar en algún momento del curso, resaltar algo, o en fin, pueden ser ideas muy cortas, dirán algunos, yo no soy capaz como de hacer un discurso. Tranquilo, abra su micrófono y exprese una frase que sea significativa para usted esta noche. Concluyamos recordando una verdad. El proclamador es un enviado, hoy, aquí y ahora. Cada vez que sube al ambón, renueva su sí al envío recibido. Se pone en camino con la palabra en los labios y en el corazón. Pidamos al Señor ser proclamadores fieles, humildes, disponibles, enviados para anunciar que Dios sigue hablando también a su pueblo. Es una de las cosas
que tenemos que guardar en el corazón y que sea realmente un trabajo que podamos hacer juntos. El de seguir pensando que este ministerio lo renovamos, porque muchos serán lectores hace 40, 50 años o apenas estarán comenzando. Unos se renovarán, otros comenzarán, otros están en una edad media, pero un concepto, una frase puede ayudarnos durante el recorrido de este curso a darle sentido a lo que hacemos. Preparemos entonces el aula para que conversemos. Joana, buenas noches. Se preparan a Cristina. Ana Cristina, buenas noches. Muy buenas Se noches. preparan a Camila. Muy buenas noches. Perdón, Joana. Muy buenas noches. Volvemos a Joana y luego vamos donde Ana Cristina. Buenas noches, Padre, bendiciones. Buenas noches. La estamos escuchando muy bien. Adelante, Joana. ¿Usted nos escucha? Sí, claro, Padre, que había una interrupción. Bueno, muy buenas noches, bendiciones. Padre, es muy importante lo que usted nos anunciaba ahorita de esa preparación. Pues pedir al Espíritu Santo, llegar a nuestra parroquia cuando nos toque el servicio, entregarnos al Señor en el Santísimo. En nuestra parroquia, nuestro párroco nos dice que debemos hacer una oración que él nos prepara para antes de proclamar la palabra. Y cuento un pequeño testimonio para la gloria de Dios, porque le dije, Señor, regálame humildad. Una persona se me acercó un día de los fieles y me dijo, cuando tú proclamas, se siente que Dios habla. Yo le comenté eso a alguien, me dijo la persona. Y yo me fui al Santísimo y le dije, Señor, si me lo dijo de verdad, bueno, la gloria sea para ti. Y si lo dijo solo porque estaba con ella en el momento, bueno, tú sabrás, Señor. Entonces, de verdad que los fieles, sí se les transmite esa palabra de Dios. Debemos ser ese portavoz del Señor. Siempre con toda la humildad le digo, Señor, que mis palabras sean tus palabras, que mi voz sea tu voz, para poder transmitirla y que siempre la gloria sea para el Señor. Bendiciones, Padre, muy buenas noches. Ana Cristina, ¿dónde se encuentra? Y luego escuchamos a Ana Camila. Buenas noches, Padre. Yo estoy llamando desde Tabio, Cundinamarca. En este momento soy proclamadora en la capilla del convento de San Francisco de Asís, de los hermanos capuchinos. Quiero resaltar lo que el Padre nos ha dicho desde la primera clase, donde nos ha hecho como mucho énfasis en la humildad, la responsabilidad, el escuchar ese llamado que Dios nos hace. Y podría yo ser testimonio de ese llamado y también de que Dios nos pone personas y situaciones en la vida para que de una u otra forma, así seamos un poco tercos, escuchemos ese llamado a servir y con eso nos cambia la vida a nosotros y a las personas que nos escuchan esa proclamación. Y yo personalmente le pido a Dios cada día que me dé mucha humildad y mucha sabiduría para poder ser un instrumento para que Él sea quien habla a través de mí. Ana María, buenas noches. Y se prepara Oliva y luego Marta Isabel. Hola, buenas noches. Yo pertenezco a la parroquia
Nuestra Señora de Torcoroma en Bogotá. Llevo 6 meses en este ministerio, tengo 27 años y la verdad ha sido una experiencia demasiado divina porque yo siento que a través de este ministerio Dios me ha enseñado esto que venimos hablando de la humildad. Yo siempre que voy a proclamar, hago la oración del Magnificat. Creo que esto también como que ha sido un instrumento que Dios me ha puesto en mi corazón para renunciar muchas veces a ese eco, a esa atención y en verdad tener un corazón dispuesto para que Dios obre, como bien lo ha dicho usted, Padre, en nosotros, pero también sobre todo en esos fieles a los que les quiere llegar con su palabra. Gracias. Buenas noches, Ana Padre. María, adelante, perdón, sí, Oliva, perdón, y luego Marta Isabel. Buenas noches, Padre. Buenas noches para todos los hermanitos. Sí, la verdad es que cada día se siente uno más comprometido con este ministerio, porque, pues lo digo por mí, de pronto, por pertenecer a varios grupos, como usted lo decía hace un rato, no le había dado la importancia que realmente tiene. Y ahora, pues mirando todo lo que usted nos ha enseñado, me doy cuenta que el proclamador es un discípulo que escucha la palabra, que la debe hacer vida en su vida y que es llamado y enviado, pero es formado por el mismo Cristo. Cuando participamos en la misión que Dios nos ha encomendado, es cuando anunciamos lo que hemos recibido de Él, pero lo debemos anunciar con humildad de corazón, cuando prestamos nuestra voz con mucha responsabilidad y respeto. La verdad es que el corazón se le vuelve a uno como una uvita pasa de saber la gran responsabilidad que tenemos y decirle al Señor, gracias por elegirme, por escogerme de pronto la menos indigna de todos, pero aquí estoy diciéndole sí al Señor. Muchas gracias. Marta, buenas noches. Se prepara Nubia Guerrero y Sara Esther Valderrama. Alabado sea Jesucristo. Yo pertenezco a la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y bueno, eh, mi aporte es que me gustó mucho, sobre todo, y hago énfasis donde nos decía Padre que el envío no es un premio, sino que es una consecuencia natural del encuentro con Jesús. Que si es verdadero, pues no nos puede dejar indiferentes. Y yo creo que ese encuentro se traduce en oración. Y la oración, pues como decía Santa Teresa de Jesús, es un trato de amistad, ¿no? Pues con Dios, es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Es como gastarle tiempo a ese encuentro y que no es, sabe uno que no es un tiempo perdido. Y en esa medida, pues yo me voy a ir también pues como cristificando, ¿cierto? Entonces ya mi palabra, pues no voy a ser yo la que proclama, sino que va a ser Jesús mismo. Y en la medida en que yo tengo también esa conciencia, pues voy a saber cómo proclamar y como usted nos decía ahorita, y voy a ser capaz de vencer también el miedo, el temor, pues que es natural, independientemente pues del público o de los fieles a los que yo me esté presentando. Y también me gustó mucho la frase cuando decía que Cristo es un audiovisual de Dios y que a eso estamos llamados nosotros, también a hacer ese buen olor de Cristo, a hacer testimonio y que quien me vea a mí, pues, vea a Jesús. Y esa debe ser la meta, pues, del proclamador, porque somos portavoces también, pues, de esa palabra. Y algo también muy importante es que nosotros somos pues solo instrumentos, ¿no? Y que alguien a través de nuestra predicación, eso me llegó mucho y me gustó bastante, es darle la oportunidad a una persona, a un fiel, que escuche después de mucho tiempo la palabra de Dios y que pueda llegar a su corazón y transformar su vida. Y que el Señor pues cuenta con nuestra debilidad. ¿No es cierto? Él solamente espera ese sí generoso como la Santísima Virgen, ese sí, eh,
sin saber qué pueda venir después, como usted nos decía, las dificultades, las tentaciones, el aburrimiento o de pronto la monotonía, pero con todo eso cuenta Jesús. Él solamente es decirle, sí, Señor, aquí estoy, y Él es el que hace la obra, es que no somos nosotros, es Él en nosotros. De hecho, Él dice, sin mí no pueden hacer absolutamente nada, y uno lo experimenta realmente, que cuando no está Jesús o no tenemos la presencia de Dios, pues nosotros no somos capaces de nada. Llevamos ese tesoro tan grande de la proclamación en vasijas de barro, pero Él es el que obra. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos, uno para Marta Isabel, otro para Nubia Guerrero y otro para Sara Esther. Marta Isabel, buenas noches. Nubia, buenas noches, y se prepara Sara y luego vamos con Dorian. Buenas noches, Padre. Buenas noches para todos. Hablo desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Winnipeg, Canadá. Yo me quedo con esta frase: anunciar es un acto de amor hacia el pueblo de Dios. Y viéndolo de esta manera como un acto de amor, pues creo que hay que tener en cuenta todo lo que un acto de amor implica, ¿no? Toda la preparación, la disposición, el saber que Dios tuvo ese acto de amor de llamarme y que yo debo estar disponible y dispuesta para dar lo mejor de mi parte, para ser voz, para que su palabra sea la que llegue a cada corazón. Y es que es algo muy grande porque es esa palabra que tiene poder de transformar y de hacer tantas cosas en nuestra vida. Muchas gracias. Sara, buenas noches, y se prepara Dorian. Buenas noches, Padre, buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Muy bien, adelante. Bueno, Padre, yo soy proclamadora del Centro Parroquial La Sagrada Familia de Saravena, Arauca. Me llamó la atención que el portador de una palabra pues la palabra no es propia, sino que me ha sido confiada. Entonces tengo una gran responsabilidad. El proclamador es una persona que ama a la iglesia y que desea por medio de su ministerio que el corazón de los oyentes arda por la palabra proclamada, como ocurrió en Emaús, mientras Jesús le recordaba la escritura a los 2 discípulos. Y me ha pasado, Padre, que antes de proclamar mi corazón trabaja fuertemente. Entonces yo me digo, tranquila, que preparaste y va a estar todo bien. Y sí, Padre, efectivamente, acción del Espíritu Santo. Muchas gracias. Vámonos a Barranquilla con Dorian Rodríguez. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Muchas gracias por permitirme formar parte de este selecto grupo que el Señor nos ha llamado. Un comentario muy particular que he venido observando últimamente es que debemos ser coherentes en lo posible cuando tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro corazón, hasta en nuestro comportamiento, porque muchas veces no es lo que estemos realizando ante el llamado de ir a proclamar para el servicio que el Señor nos ha encomendado, sino también fuera con nuestro testimonio de vida, con nuestras acciones. A veces he notado algunos hermanitos proclamadores que van a la Eucaristía, entonces de pronto su comportamiento no es acorde a lo que realmente se necesita, cuando esa palabra es la que cada día, que es la palabra de vida, nos debe alimentar y acercarnos más a esa humildad que el Señor desea para ser ese instrumento por el cual nos ha llamado. Quería solamente comentar eso y bueno, hay que seguir orando también por esos hermanos que también proclaman, porque sus comportamientos a veces no son acordes a lo que el Señor desea de nosotros. Muchas gracias. En 2 minutos volvemos a retomar
Solamente una pausa activa, levantarnos, caminar un poco, tomarnos un vaso de agua o algo y continuamos en el segundo momento de nuestra clase. Las virtudes del proclamador de la palabra aparecen tan llevadas, tan traídas, tan corrientes, humildad, obediencia y fidelidad, que nos preguntamos, ¿cómo darle un sentido nuevo a esto que parece siempre igual, siempre lo mismo? Y es lo que vamos a tratar de hacer en estos minutos. Llegamos a un tema decisivo dentro de la formación del proclamador de la palabra, y es las virtudes que sostienen su ministerio. Porque no basta con saber leer bien. Ha sido una frase que la hemos dicho desde el día que nos encontramos por primera vez. Ni siquiera conocer la escritura. El proclamador es ante todo una persona llamada a dejar que la palabra transforme su corazón. Todas las intervenciones de ahora apuntaban a esa verdad. Y hoy vamos a detenernos en tres actitudes, en tres virtudes fundamentales. La humildad, la obediencia y la fidelidad, que no son cualidades opcionales, son el terreno donde la palabra puede arraigar y dar fruto. Porque uno puede entrar en una mecánica de proclamar, de subir, llegar al ambón, abrir un leccionario, volverse a bajar, pero simplemente es mecánica. Qué bueno
entender que ese terreno donde entro, fuera de que es sagrado, debe arraigar en mí la palabra con todo el sentido que tiene. Yo vuelvo a esa expresión tan bonita del Vaticano II cuando dice: es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento, vigor para la vida de un cristiano. La iglesia, a ver, quiero decir algo más en esta introducción, discúlpeme. No confía la palabra a cualquiera de manera superficial. Por eso cuidamos tanto un grupo de proclamadores. La confía a personas que buscan vivir lo que proclaman. Y ahí estaría entonces la diferencia con simplemente llamar a alguien, venga, proclame, pero no está esta otra parte de la vida, que es vivir la palabra. Cuando el proclamador sube al ambón, toda su vida habla. Habla su manera de servir, habla su relación con la comunidad, habla su forma de situarse ante Dios. Por eso un ministerio se circunscribe no a toda una diócesis. Hablemos, por ejemplo, de Arauca, que hoy los hemos saludado al inicio de nuestra clase y ahora tuvimos una intervención de una de nuestras alumnas. Es estar en la comunidad porque la comunidad es la que me conoce. Ahí me sitúo dentro de este radio de la evangelización. Por eso uno dice con claridad, el proclamador es testigo antes que un lector y su testimonio se construye día a día en estas virtudes. Ahora sí me voy a la otra diapositiva para mirar cómo el proclamador, servidor, pero no protagonista. Una tentación frecuente en todo ministerio visible, porque hay algunos que no son tan visibles, ¿sí? Pero este sobre todo, que es subir a un presbiterio, es el protagonismo. Pero no nos pueden dar tampoco todo el palo y toda la varilla, porque entonces somos lucidos, nos estamos mostrando. Todos tenemos algo y nos gusta, es verdad. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar esa otra parte espiritual de la proclamación de la palabra. Pero no nos pueden tampoco satanizar porque en algún momento, bueno, nos sentimos bien, qué bueno que la comunidad también nos reconozca. Nosotros no somos los dueños del mensaje, no somos el centro de la celebración, no somos los protagonistas del anuncio. La expresión más bonita es la de Juan el Bautista. Él debe crecer y yo disminuir. El proclamador auténtico desaparece para que Cristo aparezca y se hace pequeño para que la palabra sea grande. Esa frase es muy bonita. Hacerse uno pequeño para que la palabra sea grande, para que la palabra se proyecte. Una buena voz, una buena dicción, un buen manejo de los signos de puntuación, vuelve elegante, vuelve bonita, vuelve solemne también la palabra. Alguno de los sacerdotes que alguna vez había matriculado a sus lectores me llamó y me decía eso. Miren lo que hace la formación. Esta gente yo la he tenido ya hace mucho tiempo en la parroquia y les insistí, vamos a formarnos. Muchos dijeron, pero padre, ya sabemos en qué consiste este ministerio. Y me decía él que cuando después de hacer el curso, la lectura fue distinta. Yo creo que muchos de ustedes, en lo poquito que llevamos de encontrarnos, suben a un ambón y piensan en todos estos elementos.
porque yo, porque no fulanito, fulanita de tal, porque estoy acá. Y casi que uno podría decir después de la formación que este ministerio es difícil y que uno quisiera como darle el paso al otro. No, somos nosotros los que nos llamaron y nos enviaron. ¿Sí? Entonces, el proclamador auténtico siempre tiene que desaparecer para que aparezca el Señor. Trabajemos una por una en estos minuticos. Ojalá que no sea muy extenso. Trato de ser un poco sintético. A veces como que me animo hablando, pero voy a tratar de ser también sintético. La humildad es el fundamento del servicio. La humildad no es despreciarse, es vivir en la verdad. Es reconocer que somos servidores, instrumentos frágiles, vasijas de barro que llevan un tesoro inmenso. El proclamador humilde no se apoya en su voz, ni en su seguridad, ni en su experiencia, sino en la fuerza de la palabra que proclama. Ahí está. Una palabra que fundamentalmente ya tiene toda esa fuerza y que nosotros, al proclamarla, pues estamos haciendo que ella llegue, como decía una de las lecturas hace poco, de los distintos terrenos donde cayó la semilla, caiga en un terreno fértil. Humildad en la práctica. Esto se concreta en gestos muy sencillos. Mire, cuando preparo la lectura con tiempo, soy humilde. Cuando acepto una corrección sin justificarme, soy humilde. Cuando proclamo con el mismo amor una misa solemne o una celebración sencilla de semana, soy humilde. La humildad me permite servir sin buscar el aplauso, sin esperar reconocimiento y sin sentirme más importante que otros servidores. Ahí está, este tema de la humildad. Pero a veces falta. Ay, ¿verdad? Eso, estamos en un grupo humano, ¿sí? Estamos en un grupo donde hay ritmos, donde hay estilos, donde viene la parte cultural, donde hay rivalidades. Preparar un coordinador de un proclamador, de proclamadores de la palabra es fundamental. En algún momento podría hacer una o dos charlitas sobre esto cuando terminemos, invitar a todos los que han pasado por estas aulas virtuales para dar también unos instrumentos de trabajo, porque a veces nos nombran como coordinadores y no pasamos de hacer de pronto un cronograma. Cuando falta la humildad se debilita el ministerio. El ministerio comienza a resentirse porque va saliendo lo humano, va saliendo el protagonismo, la rivalidad y aparece todo esto, la autosuficiencia, la tentación de lucirse y el ambón es peligroso. Sí es peligroso para uno como sacerdote, porque muchas veces dice lo que no tiene que decir. Cuando a uno se le termina la preparación de la homilía, puede caer fácilmente en una cantidad de conceptos, de pareceres, que no son los que debe uno presentar en una homilía. Y el lambón puede convertirse en un escenario y la palabra pierde su transparencia. Por eso necesitamos revisar continuamente el corazón y preguntarnos, ¿a quién quiero que miren cuando proclamo? ¿A mí o al Señor? ¿Sí? Es muy interesante que esa parte testimonial de la piedad, de la unción esté en cada uno,
para que no nos vamos a equivocar. Algunos de pronto han tenido dificultades en su conexión. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este segundo momento de nuestra clase de hoy? Estamos hablando de las virtudes del proclamador. Estamos arañando porque no tenemos toda la verdad tampoco. La pobreza nos acompaña. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la fidelidad? ¿Y cómo podemos vivir estas virtudes como proclamadores de la palabra? Entonces hicimos una corta introducción, ¿sí? Diciendo simplemente cómo este ministerio se sostiene con estas virtudes, y luego comenzamos a hablar de la humildad, ¿sí? Tratamos de definirla, cómo la humildad es el fundamento del servicio, en la práctica cómo podemos ejercerla, y cuando falta la humildad, ¿qué aparece? ¿Cuál es realmente lo que comenzamos a transparentar? Hablemos de la obediencia. Obedecer es escuchar. La palabra obedecer viene de audire, escuchar profundamente. Quise buscar eso porque me pareció esa raíz bien interesante. Escuchar profundamente, obedecer es escuchar. El proclamador no es solo quien habla, es primero quien escucha. Y antes de levantar la voz, aprendemos a inclinar el corazón y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y solo quien escucha con fe puede proclamar con verdad. Échele un poco de cabeza a esto que estamos diciendo. Obedecer es escuchar. Miren las dificultades que tenemos a veces en los grupos porque no escuchamos. Somos reactivos, somos explosivos. Esto que me están diciendo, ¿qué quiere decir? Esto que me ha pedido el coordinador y los equipos directivos también de la parroquia, porque vamos teniendo unos líderes, ¿a dónde me quieren llevar? Es muy bonito para poder entender que esto es una vocación y que tiene también todo un misterio en el fondo. Una obediencia a la iglesia. Nuestra obediencia no es ciega ni servil, es una obediencia creyente. Nosotros estamos hablando con personas que tienen fe, con personas que ya están iniciadas espiritualmente, ya tienen una iniciación cristiana. Y cuando llegamos a un ministerio, porque nos han llamado, vamos a vivir ahí lo que habíamos analizado al inicio de nuestro curso, la vida bautismal. Obedecemos a la iglesia cuando respetamos las normas litúrgicas. Aceptamos el ministerio que se nos confía. Proclamamos el texto tal como está sin alterarlo. Una norma litúrgica, dirán ustedes, pero esto de pronto puede ser una nimiedad, algo que de pronto no tiene tanta importancia. Cómo subimos, cómo bajamos, cómo nos paramos, cómo tenemos que mirar la comunidad. La cuestión de ir articulando unos párrafos, ir cuidando todo esto, porque hay unas normas también que nos acompañan. Pero es que nosotros estamos acostumbrados a decir primera y segunda lectura. Bueno, la ordenación de las lecturas de la misa, ¿qué dice? Porque es muy bueno que en este curso nos quedemos con lo que la iglesia nos dice, no con el parecer mío, porque nosotros simplemente también somos unos instrumentos de comunicación, pero cuidar
realmente lo que la iglesia nos está pidiendo. Por eso cuando estructuramos todo el curso, primero vamos a buscar unos fundamentos en el magisterio de la iglesia, a preguntarle, ¿cómo se prepara un lector? Y ustedes ven que en el desarrollo que pusimos de todo el plan de trabajo, es lo que la iglesia nos pide. Cuide lo humano, lo espiritual, lo misionero, después aterriza en lo litúrgico, en lo bíblico y finalmente lo técnico. Así lo estamos haciendo. Aceptar el ministerio que se nos confía. Ahí esa obediencia nos va a llevar a cumplir también una tarea que nos ha encomendado la iglesia en unas celebraciones. Pero también dentro del ministerio de un lector está un monitor. Pero yo no quiero ser monitor porque yo soy proclamador. Pero hoy soy el animador de la asamblea. Daremos unas herramientas también para eso. Proclamar el texto como está. A veces tenemos dificultades visuales y cambiamos palabras y todo esto. Cambiar una palabra, cambiar una coma, cambiar un punto es a veces cambiar el significado de lo que estamos proclamando. Así mostramos que no actuamos por cuenta propia, sino en comunión con toda la iglesia. Por eso la obediencia nos libera. Aunque a veces cuesta, la obediencia hace un proceso de liberación también en nosotros. Nos libera del ego, nos libera del capricho personal, nos libera de hacer las cosas a mi manera. Eso pasa mucho, porque no escuchamos, porque no sabemos trabajar en equipo, porque a veces es nuestro parecer. Pero ¿cómo aprendemos de los ritmos y de los estilos de cada uno? Este año dirige usted, el año entrante va a dirigir fulanita de tal. Darnos ese espacio. Qué bueno que las coordinaciones cada año vayan variando para que cada uno vaya haciendo también este ejercicio de estas virtudes. El proclamador obediente se siente en paz porque sabe que sirve no a sí mismo, sino a la iglesia y al Señor. Y esta es una tarea muy, muy interesante. Entonces, hemos hablado de la humildad, hemos tratado de definirla, hemos hablado de la obediencia, ¿sí? Obedecer es escuchar, obediencia a la iglesia y la obediencia como liberación. ¿De qué se trata esta última virtud? La fidelidad. Y tenemos que decir que fidelidad es permanecer en el servicio. Es la virtud de quienes permanecen. La fidelidad es la virtud de aquellos que permanecen. No es solo empezar con entusiasmo. Vamos a hacer un curso y todo eso. No, ya no quiero. Entonces nos hacemos a un lado, porque nos cuesta formarnos, porque hay que buscar un espacio, porque hay que buscar unas horas, porque tenemos que darnos también este regalo. A veces seguir cuando cuesta, cuesta. Cuando no hay emoción, cuando nadie agradece. Esto nos pasa a todos los que servimos. Pero si uno va buscando el centro de la vida espiritual, esto es muy importante, pero pasa un poquitico a un segundo puesto. Cuando uno tiene fija la mirada en la meta, uno busca llegar a la meta porque ya uno ha mandado el corazón. Dentro de estos libritos de catequesis que a veces manejamos, me llamaba mucho la atención de el hombre que quería visitar a un gran amigo y vivía lejísimos en la montaña y un día emprendió el camino.
y le costó mucho llegar allá. Llegó al amanecer, tocó la puerta del amigo y el amigo le preguntó cómo hizo para llegar hasta aquí. Y le dijo, antes de venir, había mandado el corazón. Qué bueno mandar el corazón a este servicio que nosotros hacemos, porque cuando el proclamador fiel entiende su servicio como una vocación y no como un favor ocasional, vive agradecido permanentemente. Manda el corazón a esta acción, a este ministerio y busca hacerlo bien. No simplemente prendemos unos micrófonos a las 7 de la noche de un lunes o de un miércoles como para entretenernos y hablar, porque también la formación cuesta a nivel virtual. No, para entrar en el espíritu, en la espiritualidad de este servicio. Entonces vuelvo a decir esto. No es solo empezar con entusiasmo, sino seguir cuando cuesta, cuando no hay emoción, cuando a veces no hay ganas, como decimos normalmente aquí en Colombia, cuando nadie agradece. Tenemos que continuar. Mucha gente, uno la ve en las comunidades, dice, no, yo me voy a retirar, porque a veces no hay esto. Una fidelidad en lo cotidiano, que es donde más cuesta vivir. Lo reiterativo, lo repetitivo, lo que aparece igual, lo que aparece lo mismo, cuesta. Y la fidelidad se vive en lo pequeño. Es llegar a tiempo, es preparar siempre la lectura, no es decir ya me la sé, es aplicar un principio del que vamos a hablar en la lección divina que se llama poner los ojos en las palabras y el corazón en el sentido. Es cuidar la proclamación incluso cuando hay pocos fieles. No, es que a esa misa de 8 vienen 3 o 4 viejitas. Entonces parece que es hacerlo de cualquier forma. Salimos con minutos de amor, salimos con el pan de la palabra. No hay un leccionario, no cuidamos también el estilo, no cuidamos el ambiente, no cuidamos el ambón. No, Dios se manifiesta en la constancia. No es emocionarnos y decir, vamos a hacer el curso. Me podría pasar a mí. Pero después ya no hay una diapositiva, ya no hay una palabra que nos siga ayudando a comprender, porque hacer todas las cosas al inicio es muy fácil, mantenerlas es más difícil. Celebrar la Eucaristía en los primeros años de sacerdocio, maravilloso, pero cuando llevamos 28 y 30 años, ¿cómo voy a hacer esa Eucaristía del domingo nueva? El primero que me tengo que emocionar soy yo para salir a una asamblea. Y ahí sí les doy como toda el palo que nos podamos chupar. ¿Por qué? Porque si no hay un canto, porque si no hay una munición, porque si no hay un lector y no estamos sincronizados, la comunidad sabe que no preparamos y las cosas salen de cualquier forma. Dios se manifiesta en lo constante que somos, no solo en los momentos extraordinarios. Es que llegó la Semana Santa y se nos llenó. No, están todos los lectores en la sacristía. No, es la fidelidad. Es el que día a día estuvo acá. Venga para que haga la lectura. El otro de pronto viene sino a mostrarse. Una fidelidad en las dificultades. Habrá cansancio, habrá rutina, habrá momentos de sequedad interior. En esos momentos la fidelidad purifica el corazón. Ya no servimos por emoción, sino por amor. Ahí el servicio se vuelve más verdadero, porque ya lo amamos, porque ya lo abrazamos. Y todo lo que aparezca, con esas 2 o 3 cositas que les pongo en esta diapositiva, es más lo que hablo que lo que está en la diapositiva, lo vamos mitigando, lo vamos venciendo entre todos, lo manifestamos en el grupo, nos corregimos, seguimos adelante. Por eso
yo decía ahorita, estas son las virtudes que se sostienen, ¿sí? Humildad, obediencia y fidelidad. Porque la humildad nos abre a la obediencia. Ninguna de estas virtudes está separada. La obediencia fortalece la fidelidad y la fidelidad purifica la humildad. Jesús forma el rostro interior del proclamador de esta forma. Pensé mucho el tema, mucho, porque dirán ustedes, yo ya lo entiendo, yo ya lo comprendo, pero ¿cuántas cosas nuevas han aparecido esta noche? Entonces, el proclamador es un testigo creíble de la palabra. Cuando estas virtudes habitan en el proclamador, el ambón se vuelve un lugar santo. La palabra toca los corazones, pasa por la vida y el corazón del proclamador evangeliza. ¿Qué tenemos que pedir? La gracia de ser proclamadores. Y voy a hacer la misma conclusión con estas palabras que están acá. Pidamos al Señor la gracia de ser proclamadores, ¿sí? Humildes para desaparecer, obedientes para escuchar y fieles para permanecer, porque la palabra merece servidores con un corazón según Dios. Bueno, escuchémonos, porque es importante. José Ramiro, buenas noches. Padre, muy buenas noches. Lo primero es reportar el problema que tuvimos con la señora Yolanda Sánchez, Marta Calao, en internet, pero cuando me indicaron apagar el equipo y volverlo a prender, pudimos entrar. Yo pienso que ellas también pudieron entrar. De lo que hemos tratado hasta el momento, me quedo con esta parte de esta dimensión cristiana. El ministerio del proclamador se convierte en un acto de obediencia y de amor a la iglesia. Su mayor preparación no termina en el ensayo del texto, sino en la conversión constante del corazón. Pienso que sí, digamos que he tenido experiencias hace muy recientes y sí, definitivamente estamos en constante conversión. Y el obispo Munilla decía que hay dos momentos para convertirse, el primero y el segundo sucede toda la vida hasta el lecho de muerte. Esa es mi participación. Abraham, buenas noches. ¿Dónde se encuentra? Y luego vamos con Eugenio Gómez. Padre, muy buenas noches. Abraham Villa, de la parroquia Nuestra Señora de Torcoroma de Bogotá. Adelante. Bien, Padre, agradeciéndole a usted por la oportunidad de hacer este curso y de prepararnos cada vez más para servirle al Señor. Bien, solo quiero hacer un aporte rápido. Tres cosas que me han impactado, que me han gustado mucho de la conferencia del día de hoy, Padre, es esta palabra tan linda que usted dijo, de que su alegría está en servir, no en cosechar. Pienso que en el momento de nosotros subirnos al ambón, como usted nos acaba de enseñar, Padre, es prácticamente entregarnos con todo el corazón a la asamblea, entregarnos con amor, obviamente una previa preparación que ya hemos adelantado desde el día anterior, desde la mañana, lógicamente pues en la hora que cada uno de nuestros fieles servidores proclame. Esa cita que tenemos con el Señor debe ser muy importante, o en el concepto personal,
desde la presentación personal, el cuidar los detalles, la cordura que debemos tener en el momento de hacer nuestra proclamación, porque todo obedece a esa oración descendente que muchas de las personas que están ahí escuchándonos les va a llegar. Entonces ese mensaje debe ser muy claro, Padre, pienso yo que es como lo más importante. Y otra palabra que acaba de pronunciar es de que la humildad no es despreciarse, Padre. Pienso que es una palabra muy hermosa, que si nosotros la aceptamos y la examinamos muy bien, vamos a encontrar en el fondo de nuestro corazón una manera muy, muy fácil de podernos dirigir a nuestra asamblea. Muchas gracias, Padre. Vámonos a Popayán con Eugenio y luego escuchamos a Yalid Rueda. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Primero que todo, saco una conclusión y es que nadie puede amar lo que no conoce. En la medida que vamos remando, como dice la palabra, mar adentro, vamos conociendo la importancia de el formarnos, el de escuchar, el de comprender y el de saber de que pues, se nos ha confiado no solamente leer, sino proclamar y hacer vida esa palabra en nuestra vida. Y qué difícil a veces, como dice la misma Biblia. Al principio todo entra tan dulce, pero luego cómo nos amarga las entrañas cuando nos damos cuenta del compromiso o lo que conlleva ese sí, decir sí. Pero qué hermoso cuando se camina también en aridez, cuando no se siente a Dios y se puede dar este testimonio de que se debe caminar siempre de la mano de Dios a pesar de las dificultades. Eso me deja pues este momento. Muchas gracias a todos. En la vereda Las Peñas del municipio de Girón, Santander, está Yalid. Y luego escucharemos a Edilma Valencia. Buenas noches a todos. Qué rico compartir con ustedes. Hago parte de la parroquia Santo Cristo del Corregidor de Girón, Santander. Estoy muy emocionada con la oportunidad que me han dado de estar aquí compartiendo con ustedes. Me ha llamado mucho la atención el punto 3, que dice: la fidelidad es la virtud de aquellos que permanecen en el servicio. Sí, sí, es muy cierto. Necesitamos ser constantes en todo momento y en todo lugar. Qué rico poder yo estar aprendiendo un poco más de mi iglesia y de todos. Buenas noches para todos. Gracias. Vamos a Toribío, Cauca, con Edilma Valencia y luego conectamos a Carolina Riquet. Buenas noches, Edilma Valencia desde Toribío, Cauca, de la parroquia San Juan Bautista. Yo en esta parroquia no hay un grupo de proclamadores como tal. Los domingos proclaman los catequistas, pero entre semana, casi que a diario, yo voy y proclamo, ¿sí? Con otra persona, a veces el salmo, a veces la lectura, y trato de prepararme con el libro del pan de la palabra desde mi casa. Todos los días lo tomo, miro la lectio divina y trato de prepararme para prestar un buen servicio. Me quedo con lo de la obediencia, que obedecer es escuchar. Yo siempre he pensado que obedecer es seguir unas normas, ¿cierto? Pero aquí me dice que obedecer es escuchar. Me parece formidable esa expresión. Y también lo de la fidelidad. Yo trato de ir todas las noches a la Eucaristía y me parece muy, muy interesante lo de la fidelidad, de poder
llegar a tiempo, de preparar las lecturas, de cuidar la proclamación y el amor a lo pequeño. Es algo que hoy aprendí y me parece muy, muy especial. Muchas gracias. Gracias, Edilma. Y nos vamos a Santa Marta con Carolina Riquet. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Le hablo desde la parroquia San Pedro Mártir del Piñón Magdalena. Me gustó mucho esta parte donde dice que debemos preparar la lectura con amor, aceptar correcciones, ¿sí? Porque hay veces nos corrigen, nos dicen, oye, leíste muy rápido, mueves mucho el cuerpo, no pronuncias bien las palabras, no haces pausa. Y para algunas personas eso es motivo de disgusto. La persona que nos lo hace por bien y para que mañana más tarde no vayan a haber críticas en toda la comunidad religiosa. Evitemos esa parte y haremos las cosas bien. Hay que ser obedientes. Si no obedecemos, las cosas nunca se van a dar. Gracias. Así llegamos, son las 8:30 de la noche al final de nuestras clases de hoy. La semana entrante terminaremos ya el primer módulo de trabajo. Tendremos las clases del lunes y el miércoles ya tendremos la primera evaluación. Vamos a recoger todo eso. Es importantísimo que ustedes sus escritos, todo lo que han ido leyendo de las tareas son solamente para leer una hojita que les enviamos y seguir alimentando todo este camino de formación. Yo les voy a invitar para que tengan muy claro su correo y su contraseña, porque la evaluación la vamos a hacer por una plataforma que les voy a indicar cuál es, y lo que ustedes tienen que registrarse en ella es solo registrarse en ella para que el día que yo les envíe el link, ustedes puedan entrar y hacer su evaluación. Va a ser sencilla, de una buena lectura, de responder una pregunta que se puede responder en unos 15 segundos o en unos 20 segundos, en fin, pero que dejemos muy claro este primer módulo para que nos enfrentemos al segundo módulo, porque vamos a terminar antes de Semana Santa y mi compromiso es que ustedes queden muy bien formados para la Semana Santa de este año 2026. Aquí estamos, nos encomendamos también a las oraciones de cada uno de ustedes, mucha alegría, mucho entusiasmo y mucho gozo para continuar también toda esta formación que hemos tratado también de presentar el día de la inducción y que nos va a llevar en todo este recorrido del proclamador de la palabra bajo estos 3 módulos de trabajo. Hablaremos el próximo lunes de lo que es la coherencia entre lo que se proclama y se vive, y ese cuidado interior de la madurez afectiva, del manejo de emociones, serán los temas de la próxima clase. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Los dejo con un canto a la Santísima Virgen María. Santa María, Reina del cielo, no te olvides de mí. Abre mis ojos para ver
de mis labios oración nada más. Haz de mis brazos una cruz sin final. Aléjame de aquel lugar que tú no estés. A lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más. Te ofrezco mis pobres lágrimas a cambio de un poco más de fe. Oh reina de los ángeles, oh reina del amor. Abre mis ojos para ver la verdad.